El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Ante tanta desigualdad y hambre generada por la injusticia, por la tiranía y por la misma enfermedad, que había que cambiar a Colombia. No hemos querido defraudar esa ilusión y esa esperanza del pueblo. Difícil si nos ha tocado y se ha visto por qué. Pero la esperanza es fundamental en un pueblo que quiere construirse, en una nación que quiere ser grande. Las reformas las presentamos al Congreso de la República hace 2 años. Pedimos y solicitamos consensos, un acuerdo nacional alrededor de las reformas. Lo que recibimos fue burla, engaño. Las reformas presentadas no son un capricho del presidente, no son un devaneo ideológico, no es cierto que sean una improvisación. Una minoría apenas se podrá pensionar en este país si no hay una reforma pensional. El primer empleo no es esclavitud, es derecho y por tanto debe ser tratado con la dignidad de cualquier trabajador o trabajadora. No por ser joven se es esclavo. Este gobierno no va a dar marcha atrás en las reformas. Invito al pueblo a movilizarse, a los indígenas, al campesinado, a la gente asalariada, porque tener salario digno no es pecado, es dignidad. Entonces que el pueblo decida. El pueblo es la base de la soberanía, el pueblo es la base de la institucionalidad, el pueblo es la base de la democracia. Lo que va a haber es democracia, lo que va a haber es esperanza, lo que tiene que haber son cambios y transformaciones. Colombia lo necesita. Bienvenida a la consulta popular para las reformas sociales y bienvenido el pueblo de Colombia en las calles de toda Colombia. Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos todos a una emisión más de La Agenda, el encuentro de cada lunes, el encuentro virtual de cada lunes que ofrece la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República para los medios comunitarios y populares de nuestras regiones, de nuestros territorios del país. Soy Celso Tete Crespo, asesor de comunicaciones en la Presidencia, y en nombre mío y de todo el equipo periodístico y todo el equipo de producción, les damos la más cordial de las bienvenidas, tanto a los que se conectan a través de todas las redes sociales de la Presidencia en vivo y en simultáneo, como naturalmente a todos los colegas comunicadores de las regiones y de los territorios del país que hoy nos acompañan a través de Google Meet en esta conferencia de prensa virtual. Un abrazo para ellos, muchas gracias. Hoy tenemos un tema trascendental para el país, de coyuntura, que ha sido coyuntura la semana pasada, es coyuntura esta semana y lo va a seguir siendo, y es la gran movilización nacional contra el bloqueo institucional, las reformas sociales, la consulta popular, y por eso empezamos con este video, comenzando este programa. Y para eso tenemos un invitado muy especial aquí, que es el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que hoy nos acompaña muy amablemente aquí. Ministro, qué grato tenerlo aquí. Muchas gracias por comenzar la agenda después de todas sus ocupaciones y todo este trámite que se está haciendo frente a la reforma, frente a la consulta popular, mejor dicho, una cantidad de trabajo. Muchas gracias por empezar su semana con la agenda. El placer es mío, Celso. Muchas gracias por esta invitación, por estar aquí desde el Palacio de Nariño conversando con las regiones. Creo que es la mejor manera de comenzar esta semana, que va a ser una semana agitada, una semana de mucha movilización, de mucha acción ciudadana, de mucha presencia del gobierno nacional en el debate en el Congreso, pero sobre todo en la movilización al lado de la gente. Y por supuesto que me complace mucho poder saludar a toda la gente, a todos los medios comunitarios que están conectados a esta hora de la mañana, y saludar a toda la gente que escucha y que sigue cada uno de esos medios comunitarios en cada una de nuestras regiones en el país. Muchas gracias, ministros. Y es cierto, es que hoy en todo el país no se conversa de otra cosa que de la gran movilización nacional.
de la gran movilización nacional contra el bloqueo institucional del Congreso de la República, porque es así, es un bloqueo institucional contra las reformas sociales por las que votaron más de 11 millones de colombianos en mayo y junio de 2022. Movilización que se inicia mañana martes 18 en todo el país y que nos llevará a participar en la consulta popular que anunció el presidente de la República, Gustavo Petro, el martes 11 de marzo. Para conocer sobre este bloque institucional, sobre este bloqueo institucional y también sobre la reforma, sobre la consulta popular y sobre la gran movilización de mañana, ministro, le cuento que en estos momentos nos están escuchando o se inscribieron 25 colegas de medios populares y comunitarios del país en distintos formatos. Aquí tenemos emisoras online, tenemos periódico, tenemos podcast, tenemos medios en redes sociales, portales web, canales comunitarios, mejor dicho, en muchísimos formatos y de muchísimas regiones del país. Hoy nos acompañan desde el Atlántico, desde el Casanare, desde norte de Santander, desde Cartagena, desde Córdoba, Magdalena, Atlántico, mejor dicho. Hoy tenemos Santander, sí, tenemos una gran representación del país, de medios comunitarios y populares que están prestos a tener esta conversación y hacerle las preguntas. Bueno, hoy modificamos un poco la metodología porque sabemos que el ministro está muy corto de tiempo por la agenda precisamente que él tiene. Vamos a hacer solo una única exposición de unos 5 o 6 minutos, ministro, unos 5 o 6 minutos, hacemos la exposición e inmediatamente empezamos el espacio de preguntas cuando el ministro Sanguino nos indique. Muchas gracias, ya llegó el cafecito. Hasta que el ministro Sanguino nos indique por su tiempo, entonces les agradecemos a los compañeros colegas que están aquí conectados ser concisos en las preguntas debido al poco tiempo que tiene el ministro, que prendan sus cámaras, se presenten sus medios para que los conozcan, porque estamos saliendo en vivo a través de todas las redes sociales de la presidencia. Bueno, sin más preámbulos, ministro, mañana salimos a las calles a decirle no al bloqueo institucional a las reformas del cambio, porque, ministro, entendemos que este bloqueo no es solo contra la reforma laboral, sino contra el país y contra el pueblo trabajador. Sí, Celso, todo bloqueo, sobre todo en democracia, es un bloqueo contra la gente, no es un bloqueo contra el gobierno, que es lo que ha querido decir la oposición, una oposición mezquina, una oposición obtusa, cerrada, sobre todo en la Comisión Séptima del Senado de la República, que es por donde pasan, por las séptimas, en Cámara y en Senado, las principales reformas sociales. Por allí pasa la reforma a la salud, por allí pasó la reforma pensional y por allí pasa la reforma laboral, que son las 3 grandes reformas sociales del gobierno del cambio. Es el gran legado que el presidente Gustavo Petro le quiere dejar a los colombianos de ahora y a las futuras generaciones para los próximos 50, 100 años, de un país que ha tenido que sobrevivir en medio de desigualdades, de brechas inmensas entre las clases sociales, entre los territorios excluidos y el centro del país, brechas y discriminaciones de todo tipo por razones de raza, de género, en fin. Y lo que ha hecho, digamos, una exigua mayoría en la Comisión Séptima del Senado, y digo exigua porque son 8 de 14 senadores de la República, es bloquear una y otra vez estas reformas. Lo hicieron con la reforma a la salud, la primera versión de la reforma a la salud la hundieron, de la misma manera y bajo el mismo modus operandi que lo están haciendo ahora con la reforma laboral. No pudieron hacerlo con la reforma pensional, a pesar de que lo intentaron. Y ahora quieren hacerlo con la reforma laboral y se han anticipado a decir, sin siquiera leer el articulado que viene de Cámara de Representantes, con la reforma a la salud en su segunda versión. Es una actitud, digamos, de bloqueo, evidentemente, inocultablemente. Y ante el bloqueo, cuando eso ocurre, lo prevé la propia Constitución Nacional, pues podemos acudir a los mecanismos de la democracia directa, de la democracia participativa, a la voz del pueblo, ¿no? El pueblo habla, el pueblo manda, se dice muy reiteradamente cuando se trata de discutir sobre una perspectiva democrática, y entre otras cosas porque los poderes delegados, que son los que recibe el Congreso, y el mandato delegado que recibe el gobierno,
pues finalmente tienen un origen, que es el ciudadano, el que tiene que expresarse en una consulta popular. Por esa razón, porque no vamos a dejar que 8 senadores de la República decidan sobre la suerte de 22 millones de colombianos y colombianas que componen nuestra fuerza laboral, es que el presidente de la República ha decidido convocarnos a una consulta popular para desbloquear las reformas sociales que hoy están enfrentadas a la amenaza de un obstáculo, de un muro que quiere ser infranqueable, de una, digamos, actitud de mezquindad política que no puede ser permitida, sobre todo porque, como tú lo sabes muy bien, Celso, y lo has dicho, estas fueron reformas votadas una y otra vez por el pueblo colombiano. Como dijo el presidente, esto no es ningún devaneo ideológico, este no es ningún capricho del presidente de la República, esto nace del corazón de la gente, del clamor de la gente que se expresó en el paro del 2019, por lo menos en las jornadas más recientes, y en el estallido social del 2021. Y después en las elecciones. Y por supuesto, primera y segunda vuelta presidencial. Imagínense, claro, es un mandato popular a todas luces. Bueno, ministro, vamos a abrir la primera ronda de preguntas. Andrea, vamos con Katia, Aldea con Katia. Te escuchamos, Katia, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días, ministro. Un placer saludarle. Le quería preguntar muy concreto, desde Pueblo Nuevo Atlántico, la aldea con Katia, acerca del decreto. ¿A qué hora podría salir el decreto? Porque entiendo que algunos entes territoriales no han emitido su propio decreto en esperas de ese documento oficial. Gracias. Entiendo que estás hablando del decreto del día cívico para la jornada del día de mañana. Sí, señor. Presidencia de la República, la Secretaría Jurídica me informa que ahora, en las primeras horas de la mañana, saldrá el decreto firmado por el presidente de la República, de tal suerte que sirve de marco de referencia para que los alcaldes puedan hacer lo propio y los gobernadores también en sus respectivos entes territoriales. En todo caso, la gente, así algunos alcaldes se hayan atrevido, se hayan apresurado a anunciar que no van a acoger el llamado del presidente al día cívico, la gente va a salir en masa. En Bogotá, donde el alcalde Galán, ¿no? Finjamos sorpresa, Celso, dijo que no, ¿no? En Medellín, en donde Fico Gutiérrez, finjamos sorpresa, Celso, dijo que no. Cartagena, finjamos sorpresa, Turbay. Bucaramanga, finjamos sorpresa. O sea, los gobernantes de derecha y los que se autocalifican de centro, que han salido a decir que no van a decretar el día cívico, de todas maneras nosotros estamos seguros que saldrán en miles, en cientos de miles, a reclamar las reformas del cambio que quieren obstruir sectores de la derecha mezquina y obtusa en el país. Bueno, le damos paso a Renzo Llerena y se prepara Ludwig Leandro. Renzo, buenos días, te escuchamos. Buenos días, Celso. Buenos días, ministro Antonio. Veíamos de que hablaba de que la oposición de los alcaldes de derecha y centro en cuestión al no acatarse al día cívico que trata de imponer el presidente para llevar a cabo esta reforma por medio de marchas con el pueblo. Pero también veíamos o miramos el lado opuesto, en este caso la ciudad de Cartagena, con el alcalde Dumet Turbay, el cual le ha hecho la solicitud a presidencia por más de 3, 4 ocasiones para reunirse, porque es que sencillamente Cartagena no ha tenido el respaldo de este gobierno en cuanto al desarrollo económico que se lleva en otras ciudades. Tenemos el caso de la semana pasada que el alcalde estuvo en la ciudad de Bogotá, donde se le asignó una cita con la ministra Saravia y dejó en la puerta de la oficina, dejó sentado al alcalde de la ciudad. ¿Cómo cree usted que teniendo estos espaldarazos piensan de que un alcalde puede llevar el apoyo de un pueblo hacia este gobierno? Bueno, yo no sé si el alcalde Dumet Turbay, con todo respeto, esté pensando más en una cita que no se le haya otorgado en el gobierno nacional, ¿no? O en los tropiezos que haya tenido en su relación con el gobierno nacional,
que en los derechos de los cartageneros y cartageneras que están comprometidos con este bloqueo institucional de los sectores de la oposición en el Congreso de la República. Yo no sé si el alcalde de Dumé Turbay está pensando más en su ego como alcalde que en los trabajadores portuarios, en las madres comunitarias de los sectores del Pozón, de Mandela, si está pensando más en su ego que en los aprendices del SENA, que son los jóvenes que tienen su primer empleo en su calidad de aprendiz, en el SENA o en instituciones similares, porque no solo son los del SENA, Celso, son 120.000 jóvenes que estudian en instituciones similares a los del SENA que también tienen contratos de aprendizaje. Yo no sé si el alcalde de Dumé, con todo respeto, esté pensando más, digamos, en su dinámica como gobernante. Por supuesto que eso es respetable y hay que pedirle al gobierno nacional y a los funcionarios, todos debemos pedirnos más fluidez en las relaciones con los alcaldes, que en los derechos a una pensión digna de los adultos mayores, que en los derechos a una atención en dignidad en relación con la salud de los cartageneros y cartageneras. Es que yo creo que eso es lo más importante. Las otras cosas pues las podemos ir resolviendo en el camino, pero lo cierto es que lo que hoy está en discusión y para lo cual estamos convocados el día de mañana son cosas que están más allá de estos episodios que has mencionado en tu pregunta. Listo. Ludwig, Leandro, te escuchamos y se prepara Bogotá Social. Muy buenos días a todos los colegas. Muy buenos días, Celso. Muy buenos días, ministro. Una pregunta bastante importante de cara a lo que se dice que está sucediendo en el Congreso de la República. Y, ministro, perdón, le quiero preguntar lo siguiente. Se dice que hay un gran sector empresarial implicado en el hundimiento de esta reforma laboral. La pregunta que nos gustaría realizarle es la siguiente. ¿Han conversado desde el gobierno nacional con este gremio empresarial para lograr un consenso y poder, digamos, darle continuidad a este proceso de la reforma laboral y que se haga posible independientemente de la marcha que ya es convocada para el día de mañana? Muchas gracias. Hemos hablado con todos, Celso, y estimado Ludwig. Yo me he dado a la tarea desde que asumí el ministerio de conversar con la ANDI, de conversar con Asobancarias, de conversar con la Sociedad de Agricultores de Colombia, con FENALCO, con el gremio de las plataformas digitales, con Camacol, con Fasecolda. Hemos hecho un diálogo con todo el espectro empresarial del país, como también lo hemos hecho con los trabajadores. Este es un gobierno dispuesto al diálogo. Este presidente quiso que estas reformas hicieran parte de un gran acuerdo nacional. Así lo hemos dicho, así lo hemos planteado y así lo seguimos, formulando y seguimos convocando a que haya un diálogo alrededor de los principales asuntos que comprometen la vida de los colombianos y colombianas. Ahora, también es bueno recordar que lo que se aprobó en la Cámara de Representantes, que es lo que hasta ahora es el consenso en relación con el articulado de la reforma laboral, incorpora muchas de las propuestas de los empresarios, de los sectores empresariales, salvo un gremio, que es el gremio de los comerciantes, ¿no? A los comerciantes que están agrupados o que FENALCO dice representar, no a todos, quizás les duele pagarles 500 pesos más por una hora en horario nocturno a los que trabajan en los restaurantes y en los sitios de rumba en las noches, etcétera, etcétera. Y yo creo que no son todos, ¿no? Y no son todos los afiliados a FENALCO, porque desafortunadamente el vocero del FENALCO, el doctor Cabal, ¿no? Apellido bastante sugestivo, ¿no? Pues se comporta más a veces como un opositor político
que como el representante de un gremio No, total. de un sector importante para la economía del país como son los comerciantes, ¿no? Olvidando que esta reforma laboral, al mejorar los ingresos de los trabajadores, como ha ocurrido con el aumento del salario mínimo, aumenta la demanda de bienes y servicios, aumenta sobre todo la actividad comercial, ¿no? Y hay un efecto en el crecimiento económico que sobre todo favorece a los comerciantes del país. Pero bueno, Lo mismo el de la Andy, a Bruce McMaster. por supuesto, pero digamos, la actitud más radicalmente opositora a la reforma laboral, hay que decirlo, ha venido del gremio de FENALCO. Ayer pagaron un aviso en el tiempo, ¿no? Sí. Convirtiendo en héroes a los 8 senadores que quieren hundir la reforma laboral del país. Imagínese usted. Pero bueno, a eso estamos enfrentados y por supuesto que hemos mantenido una vocación de diálogo y hemos incorporado muchas de las propuestas. Nosotros no solamente, el Congreso de la República, sobre todo en la Cámara de Representantes, porque déjeme decirle esto, Celso, la Cámara le ha dado lecciones de democracia al Senado de la República, desafortunadamente para el Senado. Así es, ministro. Bueno, le damos paso a Bogotá Social y se prepara Luis Colmenares. Buenos días. Muy buenos días. Sí, te escuchamos. Buenos días. Señor ministro, doctor Antonio Sanguino, ministro amigos, le habla Rodrigo Acosta, soy el presidente de la Central de Comunicación Comunitaria Alternativa, director de Bogotá Social Televisión. ¿Podría usted, por favor, recordarnos los presidentes y gobiernos que eliminaron derechos de los trabajadores y de los sindicatos? ¿Cuáles son esos derechos? ¿Y qué es lo que se pide restablecer? Y desde luego el llamado y la información para que todos los medios comunitarios y alternativos de Colombia hagamos el cubrimiento periodístico, no solamente de la jornada del día de mañana, 18 de marzo, sino también abrir nuestros micrófonos en el marco de nuestra independencia para hacer el cubrimiento de toda la consulta popular. Gracias, señor ministro. Gracias, Rodrigo. Me complace saludarte. Te mando un abrazo a ti y a todos los medios especial. comunitarios de Bogotá con quienes interactué cuando era concejal de Bogotá para garantizar que hubiese, digamos, un tratamiento con una relativa igualdad de condiciones, que es muy difícil lograrlo frente a los grandes medios informativos, sobre todo en relación con los asuntos presupuestales de Bogotá. Pero en relación con tu pregunta, quiero recordarles a los oyentes de Bogotá y del país que nos ven hasta ahora, esta ruta de lo que ha sido, lo que se ha denominado técnicamente, ¿no? La flexibilización del mercado laboral. Y la flexibilización del mercado laboral ha significado el desmantelamiento de derechos adquiridos de los trabajadores. Porque es toda esta onda neoliberal que arrancó con el gobierno del presidente César Gaviria, con la política de apertura económica y con la desregulación del mercado laboral, lo que significó fue desmontar derechos adquiridos, extender la jornada laboral hasta las 10 de la noche, como ocurrió en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, disminuir, o mejor, eximir a los empresarios del pago de horas de recargos por dominicales y festivos y de horas extras, también desde los tiempos de César Gaviria, pasando por Pastrana y pasando por Álvaro Uribe, que terminaron de desmantelar esos derechos, de negarlos, de restringir los derechos colectivos a la huelga, a la organización sindical, que entronizaron el famoso contrato sindical que desvirtúa y desnaturaliza el papel de las organizaciones sindicales en el mundo democrático, que ahondaron las brechas de género, que envilecieron, digamos, el trabajo y que empobrecieron, digamos, los ingresos de los trabajadores de la ciudad sin resolver los graves problemas de informalidad, que tercerizaron la fuerza laboral. En fin, digamos, eso es lo que está queriendo corregir esta reforma laboral. ¿Con qué argumento? Con que ese fue el cuento que nos echaron,
con que si se flexibilizaba el mercado laboral, aumentaba el empleo y crecía la economía. Y resulta que mientras empobrecíamos, digamos, las condiciones laborales de la gente, lo que iba ocurriendo era todo lo contrario. Aumentaba el desempleo, ¿no? Y nuestra economía no crecía en los niveles que nos prometían los defensores de estas políticas neoliberales. Y ahora están diciendo que esta reforma va contra el empleo porque va a destruir muchos empleos, que eso no contribuye a la formalización. No, los cálculos que nosotros tenemos en el Ministerio del Trabajo, en el Observatorio del Mercado Laboral, es que esta reforma podría estar generando 91,000 nuevos empleos cada año, ¿no? Una vez arranque su implementación. Ahí está el dato. Bueno, le damos paso a Luis Colmenares y se prepara, Jairo Guillot. Luis, buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, apreciado colega. Buenos días, ministro Sanguino. Un gran abrazo. Saludo aquí desde Bogotá, la localidad de Suba. Ministro, la pregunta mía es la siguiente. En marco de toda la reforma nacional que se está planteando el gobierno nacional, el gobierno de Gustavo Petro, ¿cómo asegura el gobierno que las voces de los sectores más vulnerables y trabajadores sean escuchados efectivamente en la consulta? ¿Y qué medidas concretas se están tomando para garantizar los resultados de esta consulta y que se traduzcan en políticas que realmente impacten positivamente en su calidad de vida? Estoy hablando de todas las personas, por decir, de todos esos obreros y de todos esos empleados que necesitan una voz que los ayude actualmente. Buenos días, ministro. Muy buenos días. Pues gracias por la pregunta porque me permite, digamos, aclarar cuál es el alcance de la consulta. Primero, a la consulta estamos convocados todos los colombianos y colombianas. Incluso nosotros estamos invitando a que la gente en todos los rincones del país, en cualquier vereda, en cualquier barrio, en cualquier cuadra, en cualquier sitio de trabajo, en cualquier sitio de estudio, fuera del país en donde viven 5 millones de colombianos, constituyan comités por el sí en la consulta popular por las reformas del cambio. Esa es, digamos, una de las primeras tareas y de las primeras convocatorias. Se va a constituir un comité nacional con los sectores sociales, sobre todo, que han venido liderando la lucha en defensa de estas reformas, y los sectores que directamente reciben los beneficios de estas reformas, que son los cambios sociales que el presidente Gustavo Petro recogió de la ciudadanía y convirtió en su programa de gobierno para que fueran refrendados como mandato popular por los ciudadanos en su elección como presidente de la República. Adicionalmente, por supuesto que vamos a establecer todos los mecanismos, vamos a acudir a todos los mecanismos de veeduría nacional, internacional, etcétera, para que los resultados electorales sean transparentes, como ocurre y como debe ocurrir en toda democracia. Y en tercer lugar, el contenido, las preguntas que a juicio nuestro desde el ministerio no deberían ser más de 10 preguntas, son preguntas que recogen lo sustancial de la reforma laboral, que impactan de manera directa en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Por ejemplo, que la jornada laboral, como lo ha dicho el presidente de la República, lo dijo en Aracataca, la jornada laboral diurna no pase de las 6 de la tarde, ¿no? Porque después de las 6 de la tarde viene la noche. ¿Sí? Entonces que le hagamos caso, digamos, al movimiento de rotación de la Tierra, ¿no? Y que quien trabaje después de las 6, pues pueda recibir, pueda ser compensado por horas, por jornada nocturna o por recargo por jornada nocturna. Y si lo hace en los días de la semana, ¿no? Dios dijo que el domingo era para el descanso. Entonces, a quien se le ponga a trabajar ese día, que es el de su descanso, pues hay que pagarle un recargo por dominicales o por festivos. Esa es una medida que debe ser votada por los ciudadanos y ciudadanas. Otra medida que puede ser votada, que la regla general sea el contrato a término indefinido, porque aquí se impuso
como regla general lo contrario, que es el contrato por prestación de servicios. A veces ni contrato hay en muchas de las actividades que se consideran incluso de la economía formal en el país, los periodistas, ¿no? Sí. Hay una cantidad de camarógrafos, de gente que trabaja en el mundo del periodismo que ni siquiera tiene contrato laboral, ¿no? Que le pagan a destajo, ¿no? Como en la época previa a la Revolución Industrial, ¿no? Aquí hay gente que trabaja más de 48 horas a la semana, ¿no? La informalidad en el campo es absolutamente inmensa y son los que producen nuestros alimentos. A la gente le pagan, digamos, una miserableza trabajando 12, 14 horas al día, ¿no? Como en la época del esclavismo. Así que, digamos, todo eso impacta directamente en la vida de la gente si imponemos como regla general no el contrato de prestación de servicios o la ausencia de contrato por el contrato a término indefinido, sin que desaparezcan las otras formas cuando la actividad lo amerite, cuando es una actividad, digamos, muy precisa, pues los contratos a término fijo son útiles, digamos, para regular ese tipo de relaciones laborales. Por ejemplo, los rapitenderos, ¿no? Muchos de ellos trabajan sin contratos, sin prestaciones sociales, sin seguridad social. Entonces, esta reforma laboral que alimentaría la consulta popular, pues puede ofrecernos una pregunta en relación con ese asunto. Así que el contenido de la reforma es para mejorar de manera inmediata y directa la vida de los colombianos y colombianas, los que están trabajando y los que están a la espera de trabajar, que según datos del DANE y datos oficiales son por lo menos 22 millones de colombianos y colombianas. 22 millones. Le damos paso a Jairo Guillot y se prepara Diana Gómez. Ya estamos por cerrar. Jairo, te escuchamos. Buenos días. Muy buenos días, Celso. Gracias por la invitación al señor ministro y a todos los colegas en Colombia. Ministro, una pregunta. ¿Por qué el presidente no ha explicado la reforma laboral punto a punto? Porque aquí en Bucaramanga hay mucha mentira, mucha falsedad sobre la reforma y a nosotros nos ha tocado durísimo trabajar sobre ese tema. Es más, mañana vamos a hacer sorpresa en Colombia porque la manifestación va a estar muy alta la invitación. Bueno, esperemos que salgamos por millones. Vamos a demostrarles a estos 8 senadores que aquí hay un pueblo con su gobierno que no está dispuesto a dejar pisotear sus derechos por una minoría del Congreso de Colombia, ¿no? Y claro, esta campaña de la consulta popular nos va a permitir hacer mucha pedagogía, mucho más pedagogía ciudadana de la que hasta ahora hemos hecho. El gobierno ha hecho un esfuerzo inmenso, no solo el presidente, la anterior ministra del Trabajo, los demás ministros, los medios de comunicación alternativos, el sistema informativo de la Presidencia de la República, el propio ministerio a través de sus redes sociales y de sus medios informativos, por pedagogizar el contenido de la reforma laboral. Siempre hace falta hacer más pedagogía y vamos a hacer un esfuerzo inmenso. Les agradecemos a ustedes, a los medios comunitarios, a ustedes que están allí cerca del ciudadano, recogiendo sus opiniones, sus sueños, sus expectativas, sus preguntas, que nos ayuden a hacer pedagogía. Vamos a producir piezas pedagógicas, piezas informativas, de tal suerte que la gente sepa qué va a salir a votar. Porque ya hemos tenido la experiencia de las campañas desinformativas de los sectores de la derecha y de los sectores de la oposición. Recuerden cómo perdimos el plebiscito por la paz, porque ellos hicieron un plebiscito, una campaña por el no, a punta de mentiras, de falacias, para que la gente, como dijo el gerente de la campaña de ellos, saliera a votar emberracado contra la paz, ¿no? Así que ahora nos corresponde a nosotros hacer una labor pedagógica para que la gente salga a votar por sus derechos, ¿no? Ya, por ejemplo, cuando el referéndum de Uribe, la Federación Colombiana de Educadores FECODE y las organizaciones sociales
y los sectores alternativos lograron derrotar ese referéndum de Uribe, ¿no? Con un esfuerzo pedagógico. Así que pedagogía clave, movilización ciudadana clave para lograr que las reformas sociales se abran paso. Y todos nuestros compañeros acá, comunicadores de las regiones, son claves porque son multiplicadores de ese contenido en los territorios y en las regiones. Le damos paso a Diana Gómez y se prepara emisora 5G Radio Digital. Diana, te escuchamos, buenos días. Gracias, buenos días, ministro, compañeros y compañeras presentes. Somos Diana Gómez y Carlos Sota, representantes de la Corporación de Periodistas del Valle del Cauca. Por espacio y tiempo entiendo que no podemos formular dos preguntas que teníamos, pero le doy paso al compañero Carlos Sota. Buenos días a todos los compañeros y al ministro Antonio Sanguino. Los gremios económicos y toda la oposición irracional que hemos vivido de la derecha tiene como bandera contra la reforma laboral que no se ha tenido en cuenta a los trabajadores informales, que son miles en el país, y a quienes no tienen empleo, favoreciendo solo a quienes tienen trabajo y sobre todo a los sindicalizados. Esta es prácticamente la campaña que ellos han adelantado. ¿Cómo contrarrestar esta estrategia de división y desprestigio, no solamente de la reforma y el gobierno, sino que más adelante lo vamos a vivir en la consulta popular? Bueno, pues ustedes lo saben mejor que yo, con una estrategia comunicativa muy potente, con una acción pedagógica en cada rincón del país, en cada lugar de trabajo, en cada sitio de concentración de la ciudadanía, y debe ser una gran campaña pedagógica nacional, ¿no? Para, por ejemplo, demostrar que con la reforma laboral se formalizarán 60.000 madres comunitarias, para demostrar que con la reforma laboral 400.000 jóvenes tendrán contrato laboral formal como cualquier trabajador en sus empresas, jóvenes aprendices del SENA o aprendices de instituciones de educación para el trabajo similares al SENA, para demostrar que con la reforma laboral vamos a lograr la formalización de miles y miles de periodistas de todo tipo que hoy, o de asistentes y personal que apoya la labor periodística, que hoy lo hacen sin ningún contrato laboral o en condiciones de precarización laboral, para demostrar que miles, cientos de miles de médicos, de enfermeras en el sector salud van a dejar de ser contratados cada 3 meses con contratos de prestación de servicios, precarizando sus condiciones laborales, afectando de manera directa la calidad en la atención en salud que prestan los médicos, enfermeras y personal administrativo, no solo de los hospitales y clínicas públicas, sino en general de las IPS y de las EPS que hoy operan en el país, para demostrar que con la reforma laboral cientos de miles de campesinos que hoy ofrecen su fuerza laboral para producir alimentos o en la agroindustria tengan condiciones dignas en sus actividades laborales y productivas, para demostrar que con la reforma laboral las mujeres que tienen complicaciones en su época menstrual, por ejemplo, puedan gozar de licencias para asistir al médico o puedan gozar de licencias que permitan atender esa circunstancia de su salud en condiciones de dignidad, o para que hayan medidas de protección reforzada a los empleos de las mujeres en el mundo laboral, para proteger también las condiciones laborales de personas en condición de discapacidad, que las empresas de más de 100 trabajadores puedan incluir por lo menos 2 personas en condición de discapacidad en sus empresas. En fin, esa es la labor que tenemos que hacer, que estamos haciendo ya aquí. Fíjense ustedes, esta importante oportunidad de conversar con ustedes ya nos permite empezar a hacer pedagogía, y vamos a hacerlo a lo largo y ancho del país. Ya esta semana comenzamos
a salir, a continuar la labor pedagógica que ya veníamos haciendo con la reforma laboral, pero haciéndolo con, digamos, con perspectiva, en clave de la consulta popular que deben votar los colombianos y colombianas. Por eso es importante que los compañeros acá nos ayuden combatiendo la desinformación y replicando este contenido y precisamente esta conferencia de prensa, esta agenda en sus comunidades. Alcanzamos 2 preguntitas más, ministro, sí, porque suscitó el interés de muchísimos comunicadores. Vamos con emisora 5G, radio digital, sí. Y se prepara La Voz de Mi Barrio. Señor ministro Antonio Sanguino, le habla Efren Rojas Sánchez, abogado y periodista de la emisora 5G Radio Digital. Señor ministro, tenemos una pregunta en relación a la industria de la caña y la tercerización que utilizan estos sectores para poder manejar una cantidad de empleados del sector azucarero. En ese sentido, ¿qué se puede hacer o si hay en la reforma laboral hay cambios para ese tema? Pues mira, la reforma establece, digamos, enfrentar la tercerización en clave de garantizar derechos laborales de los trabajadores vinculados a esas empresas mediante las cuales se terceriza la fuerza laboral, ¿no? Seguramente, digamos, no vamos a lograr que los trabajadores que están contratados a través de terceras empresas, ¿no? Se vinculen directamente a la empresa que contrata los servicios de estas empresas que tercerizan la fuerza laboral. Pero lo que sí obliga la reforma laboral es a que todo trabajador en Colombia esté contratado bajo las mismas circunstancias y bajo las mismas garantías. Es decir, contrato a término indefinido como regla general, prestaciones sociales, pagos por horas extras, pagos o recargos por dominicales y festivos, y todas las previsiones, digamos, que en materia de derechos tiene prevista la reforma laboral. Muchas gracias, ministro. La Voz de Mi Barrio, buenos días, te escuchamos. Activa tu micrófono. Bueno, ya estamos entonces. Activa tu micrófono, no se congeló, ¿cierto? Prende el micrófono, La Voz de Mi Barrio. Sí, ahí te escuchamos. No, todavía no. No, prende el micrófono, prende el micrófono. Prende el micrófono. Estoy solicitando. Ahora sí, dale. Ministro, buenos días. Teniendo en cuenta esa gran convocatoria que se tiene prevista para el día de mañana martes, me surge una inquietud y es cómo se han pensado, porque vemos que no hubo la convocatoria por ningún lado para los medios comunitarios, alternativos y populares del territorio nacional en cuanto al cubrimiento y transmisión del momento, porque me imagino que el sitio de concentración va a estar el presidente de la República y bueno, los medios comunitarios han sido unos aliados estratégicos en la divulgación de toda esta información institucional de presidencia de la República, pero no vi o no encontré por ningún lado convocatoria para estar cubriendo allá desde el punto donde van a hablar. Entonces, preocupante porque siempre va a quedar en las manos de medios que pues son los tradicionales y entonces los comunitarios siempre quedan como en un segundo, tercer, cuarto plano y es preocupante. Entonces, no sé si tengan algo previsto para mañana. Bueno, la agenda es un espacio precisamente, lo que estamos haciendo en estos momentos es precisamente amplificar y convocar la gran manifestación de mañana, martes 18 de marzo, hacer pedagogía sobre las reformas que necesita el país, hacer pedagogía sobre esto y ustedes, los medios comunitarios populares que están aquí presentes, precisamente esa es la idea, que sean replicadores en sus regiones y en un ratico a través del grupo que tenemos les vamos a compartir los puntos de encuentro en el país que ya están definidos con sus horarios para que también nos hagan el favor pues de amplificarlo en sus comunidades. Así es, Celso. Y además de eso, digamos, para información de todas y todos los que nos están
siguiendo esta hora, quienes están conectados a esta conferencia de prensa, esta conversación. La página web y las redes sociales del Ministerio del Trabajo tiene disponibles para todas y todos ustedes los videos, las piezas publicitarias, todo el paquete de pedagogía, no solo para la marcha de mañana, sino para la tarea fundamental de este periodo, que es la consulta popular en defensa de la reforma laboral y de las reformas sociales del cambio. Listo, cerramos entonces ya con Freddy Gómez. Freddy, buenos días, te escuchamos. Recuerden que vamos a estar amplificando. A todos los colegas a nivel nacional, al doctor Antonio, el ministro de Trabajo en Colombia, pues agradecerle por esta oportunidad que nos da. Ministro, hay una situación muy difícil en Colombia, que es el tema de los mayores de 50 años de edad. Ya hoy en día las empresas dicen, en Colombia hay una contradicción: si usted es muy joven y no tiene experiencia, no lo colocan, y si tiene más de 28 años, no lo coloca porque ya está muy viejo. Y segundo, el tema de lo que usted decía ahorita, por prestación de servicios. Entonces una persona la contratan por prestación de servicios. Aquí me ha tocado como jefe de comunicaciones por 2,5 millones de pesos, hay que pagar seguridad social para fiscales, retejuente y una serie de cosas, y realmente le queda a uno muy poca plata. La posibilidad de esta reforma tributaria también sería la posibilidad de que los que trabajan por prestación de servicios, si no se logra que los contratos sean con contrato indefinido, por lo menos sea de 3 salarios mínimos legales vigentes o de 4 salarios mínimos legales vigentes, porque una persona como nosotros que salimos, entonces, no, un contrato de 3, 4 meses y ya no tenemos ni vacaciones, ni primas, ni nada de esas cosas, ninguna garantía. ¿Qué se puede hacer ante eso? Y hacer el ABC, como están diciendo los colegas, el ABC de la reforma laboral. Muchas gracias, señor ministro. Sí, en la página web del Ministerio del Trabajo los invito, ahí van a encontrar el ABC de la reforma laboral, el ABC de la nueva ley pensional también, y en la página del Ministerio de Salud también van a encontrar el ABC de la reforma a la salud. Seguramente también en los medios informativos y en las páginas de la Presidencia de la República ocurrirá lo mismo. Así que hay muchos sitios en donde pueden acudir a la información respecto al ABC de estas reformas. Ahora bien, como lo he dicho, esta es una reforma que se inspira además y que cumple compromisos de Colombia con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo, que buscan mejorar las condiciones laborales, sacar a los trabajadores de la precarización laboral y imponer como regla general el contrato a término indefinido con todas las condiciones de ley que eso implica, para todos los trabajadores, no solo para los que actualmente están vinculados a algún sector productivo del país, a alguna actividad productiva, alguna actividad laboral, sino que además busca formalizar a aquellos que se encuentran en una situación de informalidad, en actividades que han surgido a propósito de los cambios tecnológicos o actividades que nunca han sido reconocidas, digamos, mediante condiciones de trabajo formal, como es el caso de los trabajadores del campo y muchos de los trabajadores de la agroindustria. Bueno, Celso, yo creo que hemos logrado entregar una información, digamos, importante, básica para todo el mundo. Todo el mundo a salir mañana desde las 9 de la mañana. Seguramente ustedes van a compartir los puntos de concentración en todo el país. En Bogotá, el presidente de la República, nosotros estaremos con él en la Plaza de Bolívar a partir de las 11 de la mañana. Hay un sitio de concentración, el que más se ha propagandizado, que es el del Parque Nacional a partir de las 9 de la mañana, los que quieran marchar, y los que no, nos vemos en la Plaza de Bolívar mañana. Bueno, ministro, muchas gracias. Sabemos de su apretada agenda, pero le agradecemos empezar en esta conferencia de prensa con los medios alternativos populares y comunitarios del país. Muchas gracias. A ustedes muy amables, muchas gracias. Bueno, y vamos no hemos terminado todavía, los compañeros aquí que siguen conectados, les vamos a hacer unos anuncios importantes. Para el cierre de la agenda les queremos compartir algunas de las piezas informativas que nos invitan a tomarnos las calles del país y desbloquear las reformas
del cambio, las reformas estructurales por el país, las reformas por el pueblo trabajador, las reformas por permitir que la salud deje de ser un negocio y que la salud se enfoque en un modelo preventivo en las regiones, en los territorios del país, por defender las pensiones también. Estas son reformas para el pueblo colombiano. Todas estas piezas comunicativas que ustedes pueden ver en redes sociales con el sello de la Presidencia de la República, las pueden tomar de allí. Ya pusimos la página de mintrabajo.gov.co, de ahí pueden tomar las piezas comunicativas para que las difundan en los canales de WhatsApp, en sus grupos. Nos vemos, así que nos vemos en una próxima emisión de la agenda con otro tema importantísimo para ustedes. Bueno, antes de irnos, por aquí nos dicen que están los puntos, los sitios de concentración y movilización de este 18 de marzo. Mírenlos acá, aquí se los están proyectando. Tenemos en Bogotá, Parque Nacional y en Bogotá tenemos Parque Nacional y Plaza de Bolívar a las 9 de la mañana. Tenemos en Medellín a las 9 de la mañana. Tenemos en la Asociación de Institutores de Antioquia. En Cali tenemos en el Parque de las Banderas a las 9 de la mañana. Vamos a leerlo aquí porque tenemos ahí la pantalla que nos impide un poquito, pero ya los puntos de encuentro están publicados para que ustedes sepan desde qué regiones del país, a qué horas pueden empezar con las manifestaciones, con las marchas, que esto es muy importante porque necesitamos mostrar mucha fortaleza por esas reformas. Entonces aquí están los puntos, se los voy a leer para que estén, porque nos preguntaron aquí varios colegas y es bueno que los colegas que siguen aquí conectados se lo comuniquen a sus comunidades. Bogotá, Parque Nacional y Plaza de Bolívar a las 9 de la mañana. Medellín, ADIDA, la Asociación de Institutores de Antioquia a las 9 de la mañana. Cali, el punto de encuentro será el Parque de las Banderas y Glorieta de la Estación a las 9 de la mañana. Barranquilla, en el Sena de la calle 30 y Boulevard de Simón Bolívar a las 7:30 de la mañana. Cartagena será en Cuatro Vientos a las 4 de la tarde en Cartagena. Cúcuta, Parque Simón Bolívar, 8 de la mañana. En Bucaramanga, Puerta del Sol a las 3 de la tarde. En Valledupar será en el Sena, sede Las Flores y Plaza Alfonso López a las 8 de la mañana. Villavicencio, en el Centro Comercial Viva, Parque Los Libertadores a las 9 de la mañana. En Santa Marta, Santa Marta, Cena Comercial, 8 de la mañana. Ibagué será en la Casa del Maestro y Parque Manuel Murillo Toro a las 8 de la mañana. Manizales será en el Parque Faneón a las 9 de la mañana. Pasto será en el Parque Santiago a las 9 de la mañana. Neiva será en el Centro de Convenciones, el punto de encuentro, Centro de Convenciones José Eustacio Rivera a las 8 de la mañana. La Plata, Huila, será el encuentro en el Hospital San Antonio de Padua a las 8 de la mañana. En Garzón, Huila, también frente al conjunto residencial Los Cedros a las 8 de la mañana. Río Guacha, atención La Guajira, Parque Simón Bolívar a las 7 de la mañana. Sogamoso, atención Boyacá, Plaza de la Villa a las 9 de la mañana. Arauca, Colegio Gustavo Villa a las 9 de la mañana. Apartadó, Centro Comercial Nuestro Urabá a las 9 de la mañana, ahí será el punto de encuentro. Armenia, ya entramos al eje cafetero. En Armenia será en el Banco de la República a las 9 de la mañana. Risaralda, Plaza de Bolívar, 8 de la mañana, de Pereira. Montería será en el Parque Los Canarios el encuentro a las 9 de la mañana para salir a manifestarse por las reformas del cambio. Cincelejo, Parque Santander a las 8 de la mañana. Mocoa, Estación de Servicio Las Villas a las 9 de la mañana. Florencia, Centro Comercial Multiplaza El Chairá a las 9 de la mañana. En Yopal será en el Parque Santander el encuentro a las 8 de la mañana. En Quibdó, el Chocó, Banco de la República a las 9 de la mañana será el punto de encuentro. En San Andrés será en la Casa del Educador desde las 7:30 de la mañana el encuentro para salir a manifestarse. En Puerto Carreño, Parque Gloria Lara a las 9 de la mañana. Y en Fusagasugá, en la rotonda de los taxis Prado Altagracia a las 8
8:30 de la mañana. Esos son los puntos de encuentro. Si hay de pronto otras ciudades que no se han expuesto aquí, por lo general son en las plazas públicas principales de cada municipio, de cada ciudad, y desde allí empiezan pues las manifestaciones mañana. Es importante que salgan porque es una manifestación en pro de las reformas que necesita el país, de las reformas del cambio. Ahora sí, ya estamos ya llegamos al final de esta emisión de la agenda, esta conferencia de prensa virtual con los medios populares, comunitarios del país. Muchas gracias aquí a los compañeros periodistas que estuvieron muy activos hoy en haciéndole las preguntas al señor ministro. Le suplicamos, le pedimos que repliquen esta emisión de la agenda y estos contenidos, que hagan muchísima pedagogía, que combatan las noticias falsas, porque hay demasiada desinformación sobre las reformas, hay demasiada desinformación malintencionada, premeditada, y ustedes son agentes claves en combatir esas noticias falsas, esa desinformación. Entonces, les agradecemos a todos los que están aquí, así como todo el equipo técnico, de ingeniero, de video, de audio, de sonido, de streaming, a Juan Camilo, a Orlando Rengifo, a Luis Espejo, a nuestra directora Gloria y a todos los que se conectaron en simultáneo y en vivo por todas las redes sociales de la presidencia. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes, sí, porque es festivo. Nos vemos el próximo martes con otra emisión, con otro tema de interés para sus regiones y sus comunidades. Muchas gracias y hasta luego. Atención, si alguna vez tuviste un contrato que parecía un chiste malo, esto te interesa. La reforma laboral le apuesta a la estabilidad. El contrato indefinido será la regla, no la excepción. Se acabó la inestabilidad laboral. Eso no significa que desaparezcan otros contratos. Siguen existiendo los de obra labor y a término fijo, pero con un detalle clave. Todos deberán incluir el pago de vacaciones y prestaciones sociales proporcionales. Justicia para todos los trabajadores y trabajadoras. Es que un trabajo estable es un derecho, no un privilegio. Comparte esto con tu amigo o amiga que ha firmado más contratos que autógrafos de cantante famoso. Reforma laboral ya. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.